El 6 de junio de 2024, entramos ya en materia, se cumplirán 80 años del desembarco de Normandía, el conocido como Día D. 160.000 soldados cruzaban el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia, siguiendo la conocida como mayor operación militar aérea y naval combinada de la historia. Es el telón de fondo de la nueva novela que acaba de publicar la valenciana Rosario Raro, Prohibida en Normandía, y hoy tenemos el gusto de tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Rosario? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Arantxa, y gracias por la invitación. Bueno, estás en plena presentación del libro. ¿Cómo lo están recibiendo los lectores? ¿Qué te están diciendo? Muy bien, días? apenas lleva una semana en la calle, ya he recibido mensajes emocionados, incluso algunas personas que lloraban de alegría, claro, no de pena. Y bueno, pues me han dicho en algunos casos que se la habían leído en 2 noches, que les debía horas de sueño, y yo encantada, ¿no?, de que sea así. Además que coincida con estas semanas en las que celebramos, ¿no?, el Día del Libro y todo Sí. lo que conlleva. También es muy bonito, ¿no?, hacerlo, que tu libro salga en estos días. Sí, porque claro, es como si fuera un nacimiento, ¿no?, libresco en este caso. Y en estas semanas, porque yo creo que hemos ido amplificando el día a la semana del libro, y bueno, para mí es todos los días, ¿no?, porque me dedico a esto, pero yo creo que sí, que es muy buena fecha de ferias. Nos traes un libro fantástico, con un trabajo de documentación y de investigación brutal, ¿no?, sobre el desembarco de Normandía, y dentro de ello, la única mujer entre más de 150.000 hombres. ¿Cómo empiezas tú a estirar del hilo de esta historia? Pues mira, es la historia de Martha Gellhorn, la que fue la mejor corresponsal de guerra estadounidense, al menos de la primera mitad del siglo XX, y como tú has dicho, fue la única mujer que participó en el desembarco de Normandía el día D a la hora H, ¿no?, el 6 de junio de 1944, como habéis contado. Y yo llegué a ella precisamente porque hubo una maniobra a la que se le llamó el Ejército Fantasma. 50 años después, cuando ya les dejaron contar en qué consistió, les llamaban los fantasmas de Dover. Y bueno, pues nada menos que allí en esa ciudad de la costa sur inglesa, pues montaron como un plato enorme del Hollywood dorado, ¿no?, de los años 40, pues como si fuera una superproducción, pero en este caso se trataba de fingir que las tropas aliadas iban a entrar por Calais, por el paso más estrecho del Canal de la Mancha, y para eso se llevaron pues a 1100 artistas, ¿no?, de los estudios universales de Hollywood, ¿no?, de escuelas de arte de Los Ángeles, y bueno, pues construyeron desde un aeródromo o a un puerto falsos, a tanques hinchables, hicieron grabaciones de sonido, pues todos los trucos y la magia del cine, pero en este caso aplicadas a la guerra, y eso de introducir la ficción, ¿no?, dentro de una realidad tan cruda, pues me interesó mucho, y a través de eso pues llegué a Martha Gellhorn. He alucinado esto de que sacaban tanques como si fueran un castillo hinchable, ¿no?, de los que conocemos ahora, y los ponían de la feria, ahí. exactamente, ¿no? Es increíble. Sí. Así es como te topas con ella, con Martha. Es la corresponsal de guerra más importante de la primera mitad del siglo XX, esta periodista. Pero ella estaba detrás de un hombre que la eclipsó, ¿no?, durante mucho tiempo, Ernest Hemingway, ¿no?, que era su marido, solo 4 años, ¿no? Claro, ella decía que de los 90 años de su vida solo había estado casada con él poco más de 4, y que ese hecho, como tú contabas, la había eclipsado por completo. De hecho, yo he hecho la prueba cuando escribía la novela, que decía, sí, estoy escribiendo sobre Martha Gellhorn, y solamente algunas personas la conocían y decían, ah, la que fue mujer de Hemingway, y la despachaban de un plumazo. Entonces yo quería rescatarla porque fue alguien con entidad propia, un referente. Ella llevaba muchísimas guerras en la mochila, muchas veces más que los propios militares que formaban parte de un conflicto, y eso la convirtió en una persona pues pacifista, ¿no?, porque yo creo que después de ver todo lo que vio pues no podía ser de otra forma. También es tu libro, no es un libro belicista en sí, ¿no? Claro, yo he recogido el espíritu de la protagonista, porque además he construido el personaje a partir de sus escritos.
muchas veces se negaron a publicarle sus crónicas periodísticas hasta el punto de que se las tuvo que autoeditar. Y entonces yo creo que es una buena forma conocer a alguien a través de lo que escribe, ¿no? Y he visto una persona muy empática, intrépida, indómita, que no se amilanaba ante nada y que, bueno, pues consiguió su objetivo, ¿no? de estar en el desembarco. Era entonces el de periodista, y más el periodista en un conflicto bélico, un trabajo de hombres, ¿no? Ahora hay muchos ejemplos, pero claro, estamos hablando de hace 80 años. Nada menos. Claro, porque no solamente con Martha Gellhorn, también con sus compañeras corresponsales, ¿no? Que estaban en el Hotel Dorchester de Londres, ellas tenían esta misma conversación, ¿no? Que estamos teniendo nosotras, que porque su físico era un biombo, por ejemplo, y no miraban más allá, ¿no? De cómo era su aspecto. A ella le decían el peligro rubio o jirafa, porque era muy alta, a veces sus propios compañeros de la redacción, y luego también ver cómo eran consideradas. Eran personas con una profesionalidad fuera de toda duda, pero en cambio les impidieron acreditarse para cubrir el desembarco por el simple hecho de que eran mujeres, ¿no? Ella se convirtió en la primera mujer en pisar la arena y a pesar de todo y de escribir este reportaje sobre el momento, tuvo que ver cómo su trabajo se publicaba, pero además tiempo después y mutilado, ¿no? Claro, sí, bueno, lo hicieron para que callara un poco, ¿no? Porque ella amenazó con denunciar al medio, a la revista Collier's, pero claro, ellos le dijeron que como no tenía la credencial no había ninguna vinculación entre ellos, que tenía las de perder. Y bueno, pues para calmarla un poco publicaron una nota muy breve, varias semanas después, y además con un titular muy ofensivo porque decía, alguien dijo que estuvo allí, como, o sea, poniendo en duda su, ¿no?, credibilidad, ¿no? Y entonces a mí pues me parecía muy injusto lo que había pasado con esta mujer, y quería darle el primer plano y el lugar central pues que yo creo que merece, ¿no? ¿Quiénes son el resto de personajes que aparecen? Pues mira, hay muchos actores de Hollywood de los que se desplazaron allí. Por ejemplo, Douglas Fairbanks, hijo, que era una estrella ya cuando lo destinaron a esa zona del sur de Inglaterra. Y me ha interesado mucho como contrapunto de esos hechos tan dramáticos, porque tenía un sentido del humor a prueba de bomba, ¿no? Nunca mejor dicho. Y entonces estaba David Niven, Peter Ustinov, Glenn Ford, pero eran militares, no eran del servicio de entretenimiento, como sí que hubo otros, ¿no? Entonces me interesaba mucho el papel del cine y cómo la cinefilia de Hitler, por ejemplo, hizo que como cada noche se acostaba muy tarde viendo una película, pues el día del desembarco se despertó a media mañana, cuando ya las tropas aliadas ya habían avanzado bastante, y eso, ¿no?, que le gustara ver películas de Walt Disney o de King Kong, cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Veía las de Hollywood, pues de Clark Gable, de Rolf Flynn, le gustaban las de espadachines, pues hacía lo que nosotros llamaríamos cineforums hasta las 4 de la mañana, estaban muchas veces Goebbels y Hoffman, su fotógrafo, y eso hizo que, como nadie se atrevió a despertarlo cuando el desembarco ya estaba en marcha, entre otras cosas porque creyeron que era una maniobra de distracción, cuando realmente era la otra, ¿no? Y no sé, me ha interesado mucho todo eso del arte del engaño, ¿no? Y de cómo se organizan estas estrategias. Por cierto, has descubierto que Martha estuvo también en Benicàssim, sí, ¿no? ¿Cómo llegas a esto? Pues eso fue muy curioso porque, claro, cuando tuve que reconstruir la historia de ellos dos, que se habían conocido en la península de Florida, en Cayo Hueso, en un bar exactamente, como no podía ser de otra forma en el caso de Hemingway, pues estuvieron en Villa Amparo, que es una casa del Paseo Coloma de Benicàssim, durante la Guerra Civil, porque el Boramar, que sabes que está pegado a este paseo, pues era un hotel de sangre en ese momento, y entonces cuando estuvieron allí sucedió lo que ella tanto odiaba, porque siempre decía Martha Gellhorn que no quería convertirse en una nota a pie de página de la vida de otra persona,
y las crónicas, ¿no?, castellonenses de la época, pues dijeron que Hemingway había llegado acompañado de una rubia, o en otros casos de una más de sus esposas, como si las tuviera todas simultáneamente, ¿no? Y entonces, claro, siempre quedaba en un segundo plano y a veces en un plano muy lejano. Sí. Bueno, pues gracias a este Prohibida en Normandía le vamos a dar el sitio que se merece ese personaje fantástico de Martha Gellhorn. Tienes presentación esta tarde en la Eliana, muy cerquita, por si alguien en casa quiere acercarse. Y el día 1 de mayo estaré firmando todo el día en la Feria del Libro, en Los Viveros. Fantástico, ha sido un placer conocerte, Rosario. Pues lo mismo te digo, Arantxa, y hasta cuando quieras. Gracias. Un placer.